Y bueno, a mí me pasó acá que echan al entrenador que estaba, yo estaba en formativa y me piden el interinato de 2 partidos. Me agarró obviamente de sorpresa, yo no había dirigido primera nada. Y bueno, Aguada es un club con mucha posición. A veces uno le pone mucho a la meta y después le empezás a dar mucho valor al camino. Dijera el maestro Tavares, el camino de la recompensa. Pero es verdad, porque el día después de ser campeón uno se siente realizado, se siente relajado, se sacó la presión de encima, pero mirás y seguís siendo el mismo hermano, el mismo padre. Ser valiente muchas veces es perseguir tu sueño y no dejar que la comodidad o lo fácil te atrape, ¿no? Si tú tienes un sueño, no lo consideres imposible. Vete a por él, lucha por él. No conformarte tampoco con lo fácil, con lo trillado. No, si no es, se sale del camino. Hay que salirse del camino. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dreamcast. Tenemos el gusto de estar con Germán Cortizas, técnico de Aguada. Bueno, Germán, gracias por tu tiempo y por la invitación. Bueno, ¿es basquetbolista? Sí, ahora de entrenador, pero bueno, inicié basquetbolista. Primero inicié como cualquier chiquilín, jugaba fútbol y bueno, tuve un hermano más grande que hacía fútbol y así empezó a hacer básquetbol. Y me prendí también a practicar básquetbol y me copó, me gustó. Y bueno, y ahí seguí la carrera, era hincha de Aguada, me arrimé a Aguada y empecé a jugar en formativas. Y bueno, nada, jugaba como los chiquilines están acá afuera, me divertía, tener amigos, jugar y pasarla bien y aprender y mejorar. En realidad empezó todo un poco así, como todo chiviando. Y bueno, de a poco empezaron a valorarme o a darme oportunidades que me empezaron a dar un poco de señales, de decir, bueno, yo no tenía mucho la visión de que iba a ser jugador de básquetbol. Me destacaba un poquito, pero no era un jugador que me destacaba, que rompía los ojos que iba a ser jugador de básquetbol. Entonces, nada, de a poquito cuando me invitaron a entrar con el primero o alguna cosa así, empecé a poner un poco más de foco en eso, en entrenar, en esforzarme, pero bueno, pero sin saber si realmente iba a poder llegar o no. Entonces nunca descuidé el estudio y de costado todo lo que podía trabajar en el básquetbol lo trabajaba, ¿no? Bueno, tuviste la suerte de jugar en primera, de debutar varios años. ¿Y cómo llegaste a ser técnico? ¿Siempre lo supiste? ¿Se fue mutando en tu cabeza? Contame un poco ese proceso. Bueno, como te dije, primero cuando era chiquilín soñaba con estar un minuto dentro de la cancha. Quería estar vestido de Aguada y tener la oportunidad de tener un segundo en la cancha. Pero lo veía muy difícil, pero era un sueño que bueno, de costado iba tras él, sin descuidar los estudios porque no lo veía tan fácil. Pero después de grande, ya cuando tuve la oportunidad de jugar y eso, siempre tuve claro que quería ser entrenador, siempre. Nada, son sueños que uno se pone y bueno, yo tengo eso como que conviven en mí las dos posibilidades, la más positiva y la más negativa. Y siempre me lo planteo antes de cualquier desafío. Entonces bueno, yo en un momento me planteé, yo voy a ser entrenador de básquetbol, voy a dirigir Aguada, voy a dirigir la selección, voy a ser campeón con Aguada y voy a ir tras ello. Pero en realidad también sé que estaba la posibilidad de que no lleguen las oportunidades, de que no tenga la capacidad, de que el otro sea mejor, como dicen por ahí, en el deporte no alcanza solo con hacer las cosas bien, hay que hacerlas mejor que los otros también. Entonces, y bueno, también un factor de suerte, que pasen cosas, que te vean los que están a cargo, virtudes. El deporte es muy, en eso es un poquito particular de que no siempre están todas las puertas abiertas al mismo tiempo. A veces hay que ir golpeando puertas, hay que ir chocándose, hay que buscar otro camino. La verdad que he sido bastante afortunado en las posibilidades, me han llegado oportunidades creo que justas para el momento que estaba y bueno, creo haberlas ido aprovechando con trabajo y seriedad, ¿no? Y disfrute también, disfruto mucho la tarea. El otro día justo nos encontramos en un programa de radio y vos comentabas que supiste cuándo era tu momento. Contame un poco eso que a mí me quedó sonando, porque a veces la gente piensa o se apura o dice estoy preparado, le puede ir mal, o capaz que decir no, me falta. Sí, bueno, eso un poco debo agradecerle a entrenadores que ya habían tenido experiencia y escuchaba en clínicas o viajes que compartíamos y yo era de escucharlos mucho y a veces un poco de preguntarle o de llevarle la contra, pero para sacar información y experiencia de ello. Y varios entrenadores siempre marcaban de pasos cortos y
que ir subiendo escaleras con pasos cortos y no querer subir varios escalones de un solo paso, porque la caída podía ser muy grande. Había que estar preparado para el siguiente paso e ir escalando de esa manera. Y bueno, a mí me pasó acá que echan al entrenador que estaba, yo estaba en formativa y me piden el interinato de 2 partidos. Me agarró obviamente de sorpresa, yo no había dirigido primera nada, solamente DTA en tercera. Y bueno, Aguada es un club con mucha exposición, pero bueno, ni siquiera tenía la posibilidad de decir que no, casi, porque trabajaba en formativa y se va el entrenador principal. Eras el salvavidas del momento. Había que tomarlo, era empleado del club, digo, y tampoco tenía por qué no tomarlo, así que bueno. Y ganamos los 2 partidos y me fueron ofreciendo más, y en esa búsqueda de entrenador, Aguada, que tenía un equipo que iba por el título, no encontraba un entrenador claro, no arreglaba, no sé, ahí yo los pormenores. Y me empiezan a plantear si yo me quedaba, porque habíamos ganado 8 de los 10 partidos y nos habíamos metido en playoff. Y bueno, mi respuesta en ese momento, yo me sentía muy cómodo con el plantel fue muy receptivo, me ayudó muchísimo, porque eso de lo otro depende del plantel muchas veces. Pero por ahí también sabía de mi inexperiencia y que nunca había estado disputando, como quien dice, definición de un torneo y todo lo que lleva atrás de scouting, preparación, estrategia, y me parecía un salto demasiado grande. Entonces siempre hablé con los dirigentes de que si era una necesidad lo iba a tomar, porque no iba a darle la espalda al club, pero si aparecía un entrenador que estuviera más preparado, mi preferencia era acompañar a ese entrenador y no estar a cargo de todo. Y bueno, ahí fue cuando llega Miguel Volcan, un entrenador con mucha experiencia, con mucha sabiduría, y yo quedo trabajando con él de asistente y bueno, logramos el campeonato. Y bueno, el otro año pasa lo mismo, que el entrenador no empieza y después lo cortan, y de vuelta me vienen a ofrecer y de vuelta planteo lo mismo, que me parece que todavía no era el momento, que bueno, que si había que tomarlo lo tomaba, tomé interino, pero de vuelta se busca otro entrenador y salimos campeones de vuelta. Después tuve un año de ahí que no estuve por diferentes motivos, que no nos pusimos de acuerdo en algunas cosas en lo deportivo y no estuve. Después me toca trabajar con otro entrenador argentino, Ramela, y en el medio también con la selección. Marcelo Capalvo me da la posibilidad de estar de asistente de él, de estar con Rubén Mañano, que él era coordinador. Entonces uno se va midiendo y va viendo las devoluciones y el feedback que le hace Volcan, que le hace Ramela, de lo que uno propone, una idea, una visión. Y bueno, si te miran con cara de loco, o bueno, te toman la idea y te empieza a dar seguridad y tranquilidad de que empezás a manejar cierto lenguaje que se maneja en ese nivel técnico. Y bueno, el año pasado, Aguada, el año anterior, perdón, Aguada, Ramela no se siente cómodo y decide irse, y ahí me dan el plantel para terminar el año, terminamos el año, vieron un montón de lesiones. Y este año Aguada apuesta por ir por todo y me ofrece de principio la dirección técnica. Y bueno, yo sentía que ya había transcurrido ciertos pasos y acompañando a ciertos entrenadores de mucho prestigio, y que bueno, me sentía preparado. No sé, a veces es imposible uno cuando toma la decisión saber de antemano si es la decisión correcta o no. Sí, a lo largo, después los resultados te van a decir la verdad. Y muchas veces a veces no quiere decir que el resultado no sea, que no haya sido la decisión correcta, pero uno se pregunta siempre. Pero bueno, yo lo que sentía era más que sí que no, y bueno, y tomé el desafío. Y también entiendo que tampoco la vida hay que tener cierta valentía a veces y dar un paso al frente. Así que bueno, por suerte asumí, lo acepté, agradecido de esa oportunidad, y pudimos coronarlo con el título. Bueno, bien, hablame un poco del tema de manejo de grupo siendo tan joven, porque quieras o no, sos joven, para los técnicos que hay en la vuelta, sos un técnico joven. ¿Cómo haces para el tema de manejar los egos, manejar bueno, tenés extranjeros, tenés los jugadores de nivel? ¿Cómo haces para manejar eso? ¿Cómo haces para manejarte día a día y que no se te complique? Bien, sí, sin duda es uno, me parece, de los temas para un entrenador más importante. Obviamente todo lo que es técnico, táctico es de mucha importancia, pero el manejo de grupo son 12, 15 jugadores conviviendo 10 meses, todos teniendo expectativas de minuto, todos teniendo sueños, todos teniendo necesidades de mejorar contrato, de mantener, de lo que sea. Es un trabajo, porque uno lo toma como un juego, pues es un trabajo, y a veces hay jugadores con familias atrás, sostener un montón de cosas.
Y bueno, entonces creo que es una de las tareas más difíciles para cualquier entrenador. A su vez, ser un técnico joven donde la mayoría de los jugadores que tenían mayor cantidad de minutos eran como yo, más grande, haber jugado contra algunos de ellos en divisiones formativas, en primera, era un desafío. Y lo otro que ellos habían sido campeón, la mayoría de ellos habían sido campeones en el pasado y con una carrera extensa y que por ahí la palabra de ellos tiene un peso mayor. Pero bueno, yo en realidad lo tomo, intento hacerlo siempre con seriedad, con respeto, descontracturado, llevarme bien, acercarme al jugador, escucharlo y obviamente hacerle entender al jugador los roles, que si bien la voz del jugador tiene mucho valor, yo lo voy a escuchar, los problemas que traiga de la casa, las necesidades que sienta el jugador. Llega un momento que el entrenador tiene que tomar ciertas decisiones y es el entrenador, no es porque es para que funcione la cosa hay cierto orden jerárquico que hay que cumplir, nada más. No por una imposición, no es que yo quiera tener razón, no es que quiera mostrar poder, sino que para que funcione tiene que respetarse ciertas normas de manejo. Creo que trato de manejarme así, con mucho respeto, con mucha seriedad y acercándome al jugador y escucharlo y tomar, que ellos vean que cuando yo creo que es lo mejor para el equipo, lo tomo y lo uso a pesar de que sea diferente a lo que yo había propuesto antes. Y cuando veo que no o pienso que no lo tomo y voy con mi idea. Entonces creo que eso el jugador lo valora y bueno, como te decía antes, muchas de esas decisiones dan la razón a la decisión que tomé, hacerle caso o no al jugador, o muchas veces no, pero lo hago convencido, o sea, por el equipo, que se sienta que es por el equipo y no por un capricho mío o por querer imponerme o querer marcar autoridad. Simplemente busco lo mejor para el equipo con mucho respeto. Bueno, hablemos un poco de lo que se viene. Están preparando el año, la liga. ¿Cómo viene Aguada? Bueno, es un desafío para mí mucho más complejo. También está la frase esa que por algo son las frases, no son 100%, pero el problema no es llegar sino mantenerse y es verdad. Al principio incluso la motivación, el hambre de ganar, todo eso hay que renovarlo y también hay una situación económica que a veces no es tan fácil porque un equipo campeón suele aumentar un poco el presupuesto y bueno, y Aguada este año no tenía pensado ir por todo y la gente hizo una movida espectacular de juntar dinero para tratar de mantener lo más posible el equipo. Entonces los dirigentes se vieron envueltos en ir por todo y darle respaldo a la gente. En eso estamos armando, estamos muy contentos, hay una base que es la misma del año pasado, el grupo de trabajo del staff es bastante similar. Y bueno, con algunas dificultades de tiempo porque hay jugadores jugando en otro lado, como te digo, falta todavía completar el tercer extranjero que todavía no está definido el presupuesto. Pero bueno, esos son temas para adelante a resolver. Hoy la realidad es que estamos algunos jugadores mayores y algunos jugadores sub-23 entrenando. Y ya empezamos y bueno, estamos con esa dinámica día a día que parece ser, al igual que el año pasado, lo estamos disfrutando, que eso para mí es importantísimo, disfrutar el día a día. Bueno, en la marca siempre habla un poco del tema de los sueños. Bueno, nombraste, ¿esto era tu sueño? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Es mejor? ¿Tiene otro matiz? Era uno de mis principales sueños, sí. Y nada, por momentos me parecía increíble. Muchas veces me pregunto por qué yo. Y bueno, nada, eso. Lo que sí es verdad es que a veces uno, que lo aprendí eso después de haber tenido la oportunidad de ver el primer campeonato, haber logrado el primer campeonato, a veces uno le pone mucho a la meta. Y después le empezás a dar mucho valor al camino. Dijera el maestro Tabar, el camino a la recompensa. Pero es verdad, porque el día después de ser campeón uno se siente realizado, se siente relajado, se sacó la presión de encima, pero mirás y seguís siendo el mismo hermano, el mismo padre. Y cuando fracasás, o por decirle fracasar entre comillas, o no se dan los resultados, también lo mismo. Entonces creo que cada vez valoro mucho más el día a día. No es lo mismo ser campeón en un equipo donde hubo buen ambiente, donde se trabajó duro y donde se logró algo como logramos nosotros el año pasado, que ser campeón por ahí porque el nivel era bajo y habían buenos niveles individuales. Entonces me parece que el camino, aprendí a darle un valor grande al cómo también. Si bien para el de afuera lo que importa es ganar o perder, nosotros que vivimos de esto y que trabajamos de esto, le empecé a dar mucho más valor al día a día, ¿no? Entonces, sí, era uno de mis sueños, agradecido de haber tenido la oportunidad, de haberlo logrado,
pero como te digo, con el tiempo aprendí a valorar el día a día de trabajo y la convivencia con las demás personas y bueno, ir todos por un objetivo común y aprender a tolerar qué es lo que quiere el otro, qué es lo que querés vos. Eso para mí es lo más lindo de esta tarea y bueno, y lo estoy disfrutando en ese sentido. ¿Un sueño que te queda por cumplir? Y bueno, te lo mencioné antes, sin duda el ser campeón con Aguada, que era mi equipo, era uno de mis sueños. Seguir logrando títulos y poder afirmar mi carrera también. Creo que la selección es el sueño de todos y bueno, yo ahí no tuve muchas oportunidades de jugador, estuve en preselección y me tocó quedar afuera, pero es lo mismo que te decía hoy, tenés los sueños, los perseguís, si lo lográs, una alegría inmensa, si no lo lográs, tenés que estar tranquilo que hiciste todo para lograrlo. Esa es mi forma de verlo y mientras que yo trabaje de esto lo voy a hacer así. Y nada, estuve en selecciones juveniles, también agradecido de eso. Y bueno, obviamente que un poco de esos sueños pueden ser eso, deportivamente, ¿no? Llegar a la selección mayor, trabajar en el exterior, eso que me queda por vivir, como ir renovando metas, ¿no? En esto del deporte. Bueno, la marca sé que tiene unas 2 preguntas que son medias típicas de qué es el éxito para vos, o qué es una persona exitosa para vos, y cuándo una persona fracasa, o qué es el fracaso. Bueno, son las 2 caras de la moneda, ¿no? Sí. No quiero ser un poco, hablar para afuera o vender un título que llame la atención, pero si me preguntás así, rápido, no tenía pensado, creo que el éxito de una persona debe estar en superarse. Me parece que para mí eso es un éxito. Dependo de dónde parto y a dónde llego cada día, o sea, yo por ahí no hubiese podido jugar nunca como Curry, como LeBron James, como Michael Jordan. Pero bueno, en ciertos aspectos yo creo que fui exitoso y en otros no. Yo sé que en algunos aspectos yo podía haber sido más. Y para mí eso es un fracaso, entre comillas, no haber sido el máximo potencial que yo podía. Me parece que hay que tomarlo por ahí, porque la gente muchas veces toma el resultado, pero como te decía, esto depende de otros también. No se juega en el deporte solo. Y creo que se pasa para cualquier ámbito de la vida. El éxito como padre no es darle X cantidad de cosas a los hijos, sino darle lo máximo posible. El éxito como amigo, estar la mayor cantidad de veces posible. Yo veo el éxito o el fracaso en eso, ¿no? En poner todo, trabajar para hacer la mejor versión posible. Si lo fuiste, para mí sos exitoso. Si no lo fuiste y te quedan cosas por cumplir, tenés que intentar serlo. Bueno, bien. ¿Qué consejo le darías, que para finalizar un poco ya la charla, que la verdad que se nos hizo un poquito extensa, que pensamos que era 20 minutos, se nos fue lindo? ¿Qué le dirías a ese chiquilín, a ese Germán, con 10, 11, 12 años, que dice, quiero jugar al básquetbol, ¿cuál es el secreto para jugar? ¿O a qué tengo que poner las fichas para estar más cerca de llegar? Y bueno, creo que está bastante, todo el mundo lo dice y eso, pero es real. El esfuerzo, acá en el básquet uruguayo todavía se nota muchísimo más que en otros deportes quizás, donde el talento innato tiene un peso mayor. Acá en el básquetbol el sacrificio, la dedicación, el esfuerzo da sus frutos. El nivel de nuestro básquetbol lamentablemente no es tan elevado y por ahí hay jugadores con cierto talento motor que no tienen cierto talento de sacrificio y no llegan a los lugares donde llegan otros que no tienen tanto talento motor, pero tienen un talento de hábito y de sacrificio y los superan y los pasan a esos que son habilidosos, por decirlo de esa manera. Entonces el consejo sería disfrutar primero, porque es una tarea que generalmente elegimos, que nos gusta, nos da agrado. No dejes de disfrutar nunca, porque cuando dejas de disfrutar se pierde un poco la magia. Tiene que estar el disfrute para mí, pero dedicale y andá atrás lo que soñás, porque si no nunca vas a saber hasta dónde podías llegar o no. Y siempre te va a quedar esa duda de, no, pero si hubiese hecho tales cosas capaz que jugaba, entonces hacelo, no te quedes por hacer, la vida es una sola. Si soñás eso, hacelo. Y si es lo máximo que llegás, estate orgulloso de vos mismo. Bueno, bien, para finalizar lo que hacemos es preguntarte 2 o 3 personas que te gustaría que le hagamos una nota similar, que tenga una historia de vida, que un mensaje que pudiera estar bueno.
Bueno, te decía, me parece que hay entrenadores que me marcaron mucho. Miguel Volcan es uno, Marcelo Capalvo es otro, y bueno, y jugadores, me parece que Federico Pereira para mí es un jugador que hoy tenemos acá en el plantel, que es un jugador que tuvo una carrera muy sacrificada, donde él integraba planteles B del UA, y en base a su sacrificio hoy es multicampeón. Entonces yo sigo mucho esa línea, me gusta el jugador sacrificado y que va tras su sueño y que se esfuerza más que los demás, así que parece que en ellos pueden ser buenas entrevistas. Bueno, ya queda anotado, después vamos a pedir los contactos, a ver cuándo. Y bueno, para finalizar, estamos también entregando Esto es un lujo. una remerita para, no sé si para entrenar o para lo que puedas usar. Para entrenar. Es la de las entrevistas. Para entrenar bien espectacular. Y bueno, esta la puedes regalar a alguien, a un jugador, ahora que están en juveniles, que son antideslizantes, roja, de trinche. Pero estamos completos. Para que, bueno, hacer un regalito, si vos las usás vos, Perfecto. como quieras. Vamos a ver, porque Así que con bueno. el staff entrenamos a veces, Bueno. antes de arrancar a laburar en el gimnasio, así que puede ser o puede ser un regalo. Lo que yo digo, queda en tus manos y nada, Germán, agradecerte tu tiempo, agradecerte todo y bueno, la verdad que una terrible nota con un mensaje bastante claro, hablaste mucho de los sueños y la verdad que me sorprendió y bueno, nada, éxito en este año y lo mejor. Muchas gracias, lo siento así, creo que por ahí muchos piensan que hacemos esto solo por dinero, obviamente todos trabajamos, pero creo que en Uruguay y en el básquetbol el dinero es limitado, hay otras áreas donde puede haber mayor dinero, pero acá vamos tras ciertos sueños, así que lo que más nos mueve a nosotros es eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Tu sueño te hará enloquecer porque lo que quieres te persigue cada noche. Un ganador es un soñador que nunca se rinde.